todos los que nos acompañan hoy. Tenemos hoy como invitada a una gran empresaria y chef, Lula Martín del Campo. Ella es autora de varios libros de recetas culinarias. Ella es promotora de la gastronomía mexicana y tiene 2 restaurantes en la Ciudad de México. Uno se llama Cascabel y otro Marea. Ella está aquí hoy para platicarnos sobre cómo hace en sus restaurantes para ayudar a la gastronomía mexicana y su preservación. Hola Lula, un Hola, ¿qué gusto tal? tenerte hoy. Igualmente es un gusto y un honor poder compartir con ustedes. Gracias por el espacio, Dina. No, gracias a ti por estar aquí hoy. Oye Lula, pues platícanos quién es Lula Martín del Campo, por favor. Bueno, pues yo soy chef Lula Martín del Campo. Tengo 2 restaurantes, uno que se llama Cascabel y otro que se llama Marea. Cascabel nació en el 2017 y nos dedicamos a hacer comida mexicana. El menú gira alrededor del maíz, frijol y chile, que es la base de la identidad de nosotros los mexicanos. Esos 3 ingredientes son los que le dan identidad a nuestra gastronomía. Y luego en el 2020, en noviembre del 2020, abrí el segundo restaurante que se llama Marea y que se trata de mar y maíz. Mi pasión es promover la cocina mexicana. En realidad, lo que más me gusta es promover nuestra cultura a través de la gastronomía mexicana. Por eso, primero, Cascabel, que surge del origen, de lo más básico, que son estos 3 ingredientes para nosotros, el maíz, frijol y el chile. Después incorporo en Marea todo el tema de la pesca sustentable. Yo pertenezco a un movimiento que se llama Pesca con Futuro, que es un movimiento colectivo que trata de promover todos los principios para lograr, los principios que deben de seguirse en el mar para lograr el equilibrio en los océanos. Ahorita voy a entrar un poquito más profundo a eso. Pero bueno, además de tener mis 2 restaurantes, me considero una gran promotora, como decía yo, de nuestra cultura a través de la cocina mexicana. He tenido, pues ahora sí que el privilegio y el honor de poder representar a nuestro país en varios festivales. Colaboro comúnmente y bastante seguido con otros colegas chefs, llevando lo que yo hago, que es la parte de la sustentabilidad en la gastronomía, porque creo que es una parte en la que todos estamos involucrados, nada más que no estamos conscientes. Y eso es algo que me gusta llevar siempre en los platillos que yo propongo. Muy bien, muchas gracias. Lula, qué interesante todo lo que nos estás platicando. ¿Te inspiraste en alguien cuando empezaste con esto? Los maestros que más me inspiraron, que más me ha quedado su legado en ellos, que ya en paz descanse, justo murieron en la pandemia, fueron Edmundo y Yuri de Gortari, que fueron los que tenían, gracias a Dios sigue la escuela, pero ellos empezaron con la escuela, que es la Escuela de Gastronomía Mexicana, en donde justamente su estilo y su forma de enseñar era demasiado extrema, demasiado tradicional, ¿no? Entonces, creo que muchas veces para poder evolucionar, porque todas las cocinas y toda la gastronomía es evolutiva, para poder evolucionar de una forma pues congruente y responsable y que trascienda y permanezca en el tiempo, hay que conocer el origen, pero conocerlo de verdad. Y yo me acuerdo que antes de que muriera el maestro Yuri, como un mes antes, yo me había ido a Chiapas, me habían invitado a servir una cena del Día de Muertos allá, y pues ya te imaginarás, ¿no? Nuestra cultura mexicana, nuestro país, cuando es Día de Muertos, cómo sacamos el orgullo y celebramos con muchos platillos. Y yo venía de Chiapas, ¿no? Que Chiapas también tiene una cultura ancestral viva hoy en día, todavía muy viva, está muy puesta. Entonces me acuerdo que llegué con el maestro y le dije, vengo más enamorada que nunca de nuestro país. Y me dijo, él me contestó y me dijo, solo se ama lo que se conoce. Y ahí es donde me di cuenta que efectivamente cuando realmente quieres conocer algo profundamente, hay que investigarlo, hay que vivirlo y solo se puede amar. Cuando yo te conocí a ti, apenas que tiene, hace como un mes, Sí, ahí en Culiacán, sí. pues obviamente tuve también la oportunidad de conocer parte de la cultura como ustedes acostumbran, porque la tradición se hace a través de usos y costumbres. Y el que te puedan abrir las puertas y enseñar un poquito de los usos y costumbres que ustedes llevan a cabo, no la parte turística, que es muy importante la parte turística también,
sino el complemento de la parte turística, pero con ustedes los locales, como decimos, puedes hacer un criterio que, como me dijo el maestro, solo lo puedes amar, ¿no? Y de ahí viene mi inspiración y de ahí viene también todo mi análisis y cuando te cae el 20, ¿no? De ver que lo tradicional es lo más sustentable, porque para que algo pueda permanecer en el tiempo, sea sostenible y se vuelva sustentable, pues se convierte tradicional, hablando de nuestra cultura y más de nuestra gastronomía, porque hablar de gastronomía es hablar de cultura. Ustedes, ¿cómo logran tener en su menú productos orgánicos que cuiden, que conserven la tierra? Bueno, justamente en todo este camino que efectivamente ya no llegué a ese punto, pues creo que, como siempre he dicho yo, en el camino andamos, ¿no? Y cuando vas caminando y andando, se van abriendo estas puertas y se va juntando gente contigo que tiene prácticamente los mismos valores y la misma visión que tú, y tú vas jalando a otros. Por eso yo tengo este lema de hagamos país. Entonces, justo cuando abro Cascabel, me busca una amiga que se llama Silke, que le dicen la comandanta, que ella en específico se dedica a trabajar con los pequeños productores del centro del país, y justamente ella distribuye especies endémicas de maíz, frijol y chile, que después descubrió que estaban en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Entonces, la intención que ella tiene es vendernos a nosotros los cocineros estos productos, nosotros obviamente cocinar con ellos para promover esa demanda y que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo sembrando y cosechando. Entonces, hay dos principios bien bonitos que surgen de esto, porque por un lado mantenemos la herencia culinaria de nuestro México, que es lo que queremos, además de ayudar a los pequeños productores, porque tú sabes que la sustentabilidad tiene que tener este fin ambiental y social. Entonces ahí se cumple, pero como tú bien dices, al final es orgánico porque tú sabes que el principio orgánico para nosotros los mexicanos es más de idea, no tanto de una certificación como es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues, te dan tu sello, sí te dan esta certificación, que en México vale mucho dinero, no se pagaría, pero la maravilla es que casi todos los procesos naturales son orgánicos de nuestro México. Claro, tenemos que ser realistas y saber que cuando hablamos de pequeñas producciones, pues sí es normal y natural, bueno, más que normal, es natural, ya está implícito que sea orgánico. Muchas veces cuando son procesos más industriales, que también hay que abrir la mente, no hay que estar peleados porque pues somos muchos en este planeta y en este país y tenemos que alimentar a todos. Entonces, creo que lograr un balance, pero sí te podría yo decir que los pequeños productores siguen estos procesos ancestrales que yo les llamo. Por ejemplo, los frijoles que tú probaste ese día que te conocí, que son los ayocotes, esos negros, grandes, gordos, Deliciosos. que parecen un haba, que son endémicos de Puebla. Los pequeños productores que los siembran siguen los procesos ancestrales. Eso quiere decir que saben en qué momento está el ciclo de la luna para poder sembrar y que la cosecha sea más fértil, en lugar de tener que utilizar fertilizantes químicos. Obviamente el sistema de riego que utilizan pues es la lluvia, que ahí es donde también ya viene un tema difícil porque las temporalidades han cambiado, pero no dejamos o sea, no dejamos de jalar y de seguir y de insistir, ¿no? Entonces es la luna, la lluvia y también saber este entendimiento de la tierra para ocupar pesticidas naturales. Tú sabes que hay pesticidas naturales y químicos, y como son pequeñas producciones, pues por supuesto que lo que aplica es lo natural. Entonces, si tú les compras a estos pequeños productores, que luego es difícil, saber dónde comprarles, yo les recomiendo, digo, nosotros en México somos mucho en la ciudad de la cultura del mercado. Hay mercados en cada barrio. Y siempre que llegas a un mercado, están obviamente los puestos formales, pero luego están los pequeños productores que ponen nada más así un plastiquito, una mantita, y se ponen a vender sus productos que acaban ellos de cosechar. Y pues por supuesto que esos son los que se recomienda comprar, porque cuando traen lo fresco, pues es lo que hay. Y además tú estás también asegurando que estás comiendo más fresco, más natural, y vuelvo a lo mismo, a este balance.
Y yo creo que en todos los lugares de nuestro México siempre vamos a encontrar a estos campesinos que bajan de sus lugares, de la sierra, de donde estén, y traen sus productos. Entonces, cuando los vean, agárrenlos, agárrenlos y cómprenles, porque son tesoros lo que traen. Y fíjate que sí, son tesoros. Siempre que vemos a alguien, de veras hay que ayudar porque es mucho trabajo. Nosotros en Sinaloa, pues conocemos más o menos el proceso de lo que es una siembra a cielo abierto, le llamamos aquí, porque no es de invernadero. Que estás expuesto a, pues, a las inclemencias del clima, y esas personas que producen a pequeña escala, pues necesitan sacar su producto y es muy importante, pues, también ayudarlos. Y como dices, pues comer nosotros fresco, porque es lo más fresco que vamos a encontrar. Lula, también te quería platicar, además de este tema, porque pues esto estamos hablando de los alimentos del campo, pero también lo de la pesca, que tú ayudas mucho con este tema. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Porque yo sé que traes un tema ahí con la totoaba y que también ayudas para conservar la biodiversidad de los mares. Platícanos, Sí. por favor, de eso. Bueno, pues justamente también tuve el acercamiento con este grupo de biólogos, que es bien chistoso, porque ellos son una asociación civil que se llaman Comepesca, que el objetivo principal de Comepesca es promover los mariscos y el producto, los pescados y mariscos mexicanos, todo el producto de mar. Entonces en ellos se encuentran desde productores, distribuidores, obviamente hay gente de Sinaloa, por supuesto hay gente de la Riviera Maya, de Baja California, de la costa de Oaxaca, todos los que se dedican, bueno, no todos, sino los que se enteran y los que quieren pertenecer a esta asociación, pues de alguna u otra manera es bien padre porque están muy unidos. Y sí tengo que reconocer que el tema del mar, yo creo que por ser algo, porque por ejemplo, tú me hablas de las cosechas y de las siembras hacia el cielo abierto. Para mí, pues yo en la ciudad, pues es como, yo no lo vivo, a lo mejor no conecto como tú conectas con eso. Pero cuando salimos al mar, aunque yo no tengo mar, conectas de una manera mucho más profunda. Entonces, Comepesca tiene este movimiento al cual pertenecemos desde productores, distribuidores, cocineros, restauranteros y hasta clientes, que se llama Pesca con Futuro, este movimiento. Entonces, este movimiento trata de hacer conciencia de que la pesca de hoy será la pesca del mañana. Entonces, queremos hablar de este concepto que ahorita voy a llegar a la totoaba, que para poder lograr este balance en los océanos, tenemos que hablar de trazabilidad. La trazabilidad significa entender el origen, de dónde viene el producto que estás consumiendo. Eso quiere decir cómo, cuándo y dónde. Entonces, tú sabes que hay pesca salvaje y hay pesca de acuacultura o de granja. La totoaba, justamente, es un pescado de acuacultura o de granja que hoy se puede decir que es como el orgullo de nuestro México, que representa de la mejor manera como de un producto endémico que ha tenido, que ha estado, que es vulnerable porque estuvo en riesgo de extinción, pero ya se está repoblando. Gracias a la acuacultura se ha podido lograr este equilibrio. Tener este balance entre comprar y consumir lo salvaje y lo de granja es lo que va a hacer que no depredemos el océano, pero también que entendamos cuándo se compran las cosas para respetar también esas temporalidades de las vedas, sobre todo cuando estamos hablando de pesca salvaje. Pero si de repente tú, por ejemplo, quieres comprar un pescado y ahorita pues digamos que hay temporadas del mar donde hay marea roja y tenemos que tener más respeto, también la naturaleza es muy sabia, porque si el robalo, por ejemplo, el robalo es un muy buen ejemplo de pesca salvaje que puedes consumir todo el año, porque si está en veda en el Pacífico, el del Golfo no está en veda. Entonces, si a tu plato llega un robalo, nada más pregunta si es del Golfo o el del Pacífico para saber que no te estás comiendo el que está en veda. Para esto, obviamente, tenemos que tener educación, conciencia y cultura. Hay una página en Instagram y en Internet que es la de Pesca con Futuro, que les recomiendo que la sigan porque ahí podemos encontrar esta información. Yo en lo particular, pues obviamente doy capacitación a mis meseros, a los cocineros, a todo el equipo, para que puedan hablar de esto, de este mensaje del cual yo les estoy hablando. Y ya entrando al tema de la totoaba, porque también el día que te conocí serví la totoaba con los ayocotes, pues la totoaba es
pez endémico de la Baja California, de Baja California Sur, no de Baja California, de toda la península de Baja California. Y resulta que desde hace como unos 10 años lo empezaron a pescar de manera ilegal porque la vejiga natatoria, que es lo que hace que todos los pescados floten, tiene un valor comercial muy alto en China. Se lo comen, la vejiga natatoria es como una pielecita, entonces como pesa muy poco, es muy fácil de llevársela de manera ilegal, de transportarla de manera ilegal, y la pagan muy, pero muy, muy bien allá en China. Entonces, lo que empezaron a hacer los piratas y los pescadores ilegales fue empezar a pescar la totoaba a lo salvaje, y fue horrible porque pues quitaban esta vejiga natatoria, tiraban el pescado al mar y empezaron a acabar con la población de este pescado, que además es muy rico porque es de piel blanca, con una textura muy sabrosa, con un sabor muy rico, una textura muy rica. O sea, todo en conjunto hace que el pescado además sea muy versátil porque se puede servir en ceviche, se puede zarandear, se puede freír, es muy versátil. Y obviamente, pues como tú sabes, si hay mucha oferta y existe una demanda equilibrada, pues el precio va a ser un precio justo. Pero si de repente hay más demanda que la oferta, pues el precio se empieza a elevar. Sigue siendo un precio justo, pero se empieza a elevar. Entonces nosotros mismos tenemos que aprender a entender que cuando hay una sobredemanda de algo, pues hay que dejarlo descansar, porque si no nosotros mismos nos estamos metiendo el pie en el planeta, en la responsabilidad social y en nuestro bolsillo. Entonces, a mí por eso me gusta mucho hablar de este pescado, porque justamente esta empresa que acabo yo de visitar antier, porque vengo llegando yo de La Paz, justo llegué anoche, pude llegar gracias a Dios porque las cenizas del volcán estuvieron ahí amenazando que no íbamos a poder. Pero bueno, y visité justamente el laboratorio donde están los corrales de la totoaba que se usan para la crianza. Entonces, es un pez tan noble que se logró domesticar y hoy se puede cultivar de una manera muy, no, nada es fácil, pero digamos, con unas prácticas que ya se han probado y se han comprobado, y, y ya está saliendo para poder consumirlo nosotros, pero también una parte, justamente ahorita en junio, va a ser la liberación de las totoabas. Salen a liberar un porcentaje de estas totoabas que se están criando para que podamos repoblar el mar y que pueda existir este balance y podamos, vuelvo a lo mismo, consumir de manera consciente, tanto de cultivo como de manera salvaje, porque sí, tampoco hay que tener miedo de consumir lo que el mar y la naturaleza nos da. Simplemente hay que hacerlo de manera responsable. Y esto tiene con toda la gastronomía sustentable. ¿Qué tanto crees que las empresas están involucrando a sus empleados para que realmente sea una cultura que se vaya a las casas de ellos? ¿Cómo podemos involucrar para ser realmente empresas socialmente responsables, que es lo que nos hace la sustentabilidad, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que sí, hablando de restaurantes, que es mi trinchera, sí estamos conscientes y sí involucramos a nuestros equipos con esta conciencia, que es la conciencia de la sustentabilidad del planeta, o sea, no nada más del mar, pero claro, te vuelvo a repetir, por ejemplo, yo en Marea, que es el que se dedica a mar y maíz, sí la gente lo pregunta más, ¿no? Y sobre todo, hay una generación de chefs entre los 20 y los 30 años que ya tienen esta conciencia más que bien arraigada y bien puesta. Y yo creo que para ellos ya casi que la pregunta así de ¿y qué tanto involucras a tus equipos? Casi ni la entenderían porque ya la traen, ¿no? Lula, también me gustaría que nos platicaras sobre los libros que has escrito, porque yo sé que has sido galardonada con uno de ellos. ¿Y qué es lo que tienes tú en los libros? ¿Qué es lo que estás promoviendo con tus libros, tus recetas? ¿Qué es lo que tienen? El objetivo de este libro fue realmente promover la cocina mexicana de una manera práctica y sencilla para poder cocinarla en el diario. Entonces hay menús, por ejemplo, se divide en capítulos, ¿no? Entonces son 5 menús
a base de pescados y mariscos, 5 menús a bases de carnes rojas, 5 a bases de carnes blancas, 5 de vegetarianos, luego sugerencias y tips. O sea, era pues es que salió en el año 2010, entonces ahí todavía mi mente y mi interés y mi visión estaba más hacia la promoción de la cocina, no tanto de la sustentabilidad. Y luego el resto de los títulos que salieron, que son 12, que es parte de una colección que se llama Cocina Esencial y que son también diferentes títulos. Son más chiquitos porque son 40 recetas en cada librito, pero sí están de pastaduras también armados, son muy prácticos, con unas fotos muy bonitas porque creo que de la vista nace el antojo. Y pues también en realidad es promover sopas, ensaladas, arroces, carnes, pescados, mariscos, postres, panqués, galletas, o sea, de diferentes títulos, pero sí creo que siempre mi estilo ha sido muy fresco. Hoy, además de que mi lema sea perdón, hagamos país, mi lema original siempre fue menos es más, porque creo que la sencillez tiene un gran poder. Por ejemplo, ustedes en el norte, cuando fui a Sinaloa, tienen un producto tan maravilloso de mar que yo digo que por eso el aguachile nació, nada más sal, limón y ya no necesitas más, ¿no? Entonces estos libros son promoviendo mucho el producto mexicano con recetas sencillas para que podamos pues realmente tenerlo ahí documentado, porque luego pasa, Digna, que vivimos el momento tan actual tratando de investigar el pasado y etcétera, que nos olvidamos del hoy. Y yo me siento afortunada de poder tener documentado en estos libros pues lo que representa esta cocina, pues yo creo que prácticamente del 2010 al 2020, que sí hizo como un cambio muy importante debido a la pandemia, ¿no? Entonces, saber qué sigue, pero estos libros sí salieron más bien entre 2010 y 2020. Ay, muy bien. Oye, Lula, pues felicidades por esos libros. Por ahí los vamos a buscar para tenerlos y hacer las recetas. Oye, Lula, en el tema de empresa, me gustaría que nos dieras como algunos consejos para los futuros chefs que están llegando, que quieren emprender, que quieren abrir sus restaurantes. ¿Qué les darías como consejo para iniciar desde un principio con estas medidas para poder lograr la sustentabilidad? Que también es ahorro, porque a veces desde cómo manejamos la luz, todos los tips que nos puedas dar para que ellos inicien ya con estas bases. Y justamente la mentalidad que hay que tener es, primero, realmente comprometerse y no pensar que porque estás empezando con un sueldo bajo, estás chin, o sea, en desventaja, sino todo lo contrario, observa, observa, observa. Si te tocó llegar y lavar platos, pelar cebollas, limpiar camarones, disfrútalo, pero no estés, o sea, aunque sí es un trabajo muy mindful, de mindfulness, de estar en el momento presente, también voltea y ve alrededor qué está pasando. Por ejemplo, tú piensa, si estás limpiando un camarón, ¿qué pasa con la pielecita que le estás quitando? ¿Qué pasa con la cabecita? ¿Qué vas a hacer con ese desecho o lo vas a ocupar? Porque luego muchas veces yo acababa guardando tantas cosas, mermas, que las mermas no son, o sea, no son desperdicios, son cosas que no ocupas a lo mejor para ese platillo, pero que las puedes ocupar de otra manera. Entonces, sí, de repente yo tenía un refrigerador lleno de mermas que no ocupaba porque no me da tiempo de pensar en cómo la iba a transformar, ¿no? Lo que hablan esto del zero waste o de bajar tus desechos, ¿no? Entonces, ver cómo hacer en esta comunidad, porque siempre va a haber alguien, yo a veces les llamo hippies, pero no en mala onda, sino en toda la buena onda, que van a tener esta mentalidad de ocupar esas pielecitas de camarón. Por ejemplo, ya desde hace muchos años en cocina, con el aceite quemado que tenemos en las freidoras, antes, güey, era un drama porque hasta lo tiraban en las coladeras, imagínate, o en los lavabos. Ahorita ya sabes que los vuelves a guardar en el bidón en el que te llevaban, y ahora lo que antes era un problema desechar un aceite ya quemado, ahora llegan las empresas y no los compran, no los pagan, porque lo utilizan para diferentes cosas de la industria, pero entonces no nada más nos están quitando el problema de dónde tirarlo, sino que nos están pagando. O sea, el reciclaje, como tú bien dices,
de cómo gastas tu energía, cómo reciclas todo lo que usas en la cocina y en un restaurante, desde un frasco, desde el PET, desde las latas. Obviamente hablo de comida, de la composta, de muchos principios que si tú observas, en cada acción que tú haces, hay una oportunidad para ser más conscientes con todo el tema de la sustentabilidad. Entonces, que no lo subestimen. Muchas gracias, Lula, por haber dado este tiempo para compartir todo lo que sabes y lo que haces con nuestra gente de Action Woman. Te mando un abrazo desde aquí y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas